Hola a todos, reciban un gran saludo de mi parte. Hoy paso para comentarles que en la actualidad existen muchas herramientas para asistir o sustituir el trabajo manual. No con el objetivo de reemplazarla por completo, pero sí para ayudar a los terapeutas a ahorrarse un poco el trabajo manual. Hoy les vengo a hablar sobre una técnica o una terapia que está muy de moda, al igual que las ventosas, al igual que la pistola miofascial, y es la llamada guasha miofascial, o también mejor conocida como la famosa técnica de Graston o Graston Technique por sus siglas en inglés. ¿En qué consiste esta fulana técnica de Graston o guasha miofascial? Pues básicamente son las denominadas técnicas de scrapping o también conocidas como técnicas de raspado. La técnica de Graston es una forma avanzada de movilización asistida de tejidos blandos por instrumentos. La disfunción de los tejidos blandos, que incluye tejido cicatricial, adherencias y restricciones, produce dolor, debilidad y limitación funcional para el paciente. Técnica de Graston utiliza instrumentos patentados de acero inoxidable contorneados para complementar las formas y curvas del cuerpo. Los instrumentos están diseñados para facilitar las manipulaciones o la identificación de estas disfunciones por el médico, por el terapeuta, por el fisioterapeuta, por el osteópata o el quiropráctico o cualquiera de estos profesionales del área de la salud que trabajen con técnicas o con terapia manual. Ahora bien, dentro de las famosas técnicas de scrapping tenemos tres. La famosa guasha miofascial, la técnica de Graston o por sus siglas en inglés Graston Technique y la técnica gavilán. La técnica de guasha tiene sus orígenes principalmente en China. La técnica de Graston tiene sus orígenes principalmente en Estados Unidos. Y la técnica gavilán tiene sus orígenes en México. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Las tres son lo mismo. ¿Por qué yo digo que son lo mismo? Porque a pesar de que tienen herramientas distintas, formas diferentes, su objetivo es el mismo. ¿Y cuál es ese objetivo? Raspar la piel. Trabajar principalmente disfunciones miofasciales, llámese adherencias, llámese restricciones de la fascia, llámese tendinitis, tenosinovitis. Lo único que no podemos trabajar en estos casos son inflamaciones agudas, como por ejemplo una sinovitis o una bursitis en fases agudas principalmente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? ¿Y cuál es el origen principal de estas dos principalmente? Su origen es que provienen de la guasha. ¿Qué pasa con la guasha? ¿Y por qué yo hablo de que sus orígenes o los orígenes de gavilán y Graston nacen de la guasha miofascial? Porque tanto Graston como la técnica gavilán tienen patentes. La única que no tiene patente es la guasha. ¿Por qué? Primero porque guasha es una técnica que se conoce desde hace muchísimos años atrás, inclusive muchísimos años antes de Graston y antes de gavilán. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre guasha y el resto? Lo que es Graston y lo que es gavilán. Guasha son principalmente piedras de jade o piedras de cuarzo. ¿Por qué? Porque según la medicina china o según los chinos, le vamos a meter la medicina china acá, según los chinos, pues ellos creen que sirven las piedras preciosas para ayudar a canalizar energía o absorber esa energía. Entonces al momento de ellos raspar la piel con las herramientas de guasha o las piedras de jade, pues según ellos van a ayudar a liberar los canales energéticos o van a ayudar a que fluya mejor la energía del ki o la energía del chi por la sangre. Ahora, normalmente esto tiende a dejar estas marcas. Es como yo siempre digo, toda terapia o toda técnica
tiene un tiempo de duración en el que es terapéutica y un tiempo de duración en el que no lo es. ¿Esto viene siendo terapéutico? No es para nada terapéutico. La lógica nos dice que esto no tiene ninguna función. Por ejemplo, no le aporta ningún beneficio fisiológico al cuerpo. Pero entonces, ¿por qué llegan y se ven cosas como esta? Cosas como esas se ven porque hay muchas personas que creen que no, porque este masaje viene de China, entonces significa que todos los chinos lo saben hacer, y resulta ser que no es así. Tanto en China como en muchísimos otros países hay personas que no tienen estudio o realizan los procedimientos o algunas técnicas de forma empírica. Entonces, cuando se realizan este tipo de técnicas de forma empírica, pues suceden cosas o elementos como este. Pero resulta ser que eso no aporta ningún beneficio al organismo. Ahora, lo que es la técnica de Graston y la técnica de Gavilan son reconocidas como terapias complementarias. Pero resulta ser que la guacha o la guasha no es reconocida como una terapia complementaria, sino como una terapia alternativa. Y uno de los críticos expertos en medicinas alternativas, llamado Edzard Ernst, dice que cualquier efecto de guasha se debe o a un error en el reporte de resultados o a un efecto placebo, pero que estos hematomas que se producen por el traumatismo del raspado constante de la herramienta sobre la piel no tienen ningún efecto terapéutico. Y en efecto sí, es cierto, no tiene ningún efecto terapéutico, por lo menos a esos niveles no. Pero entonces, si hablamos de que todas estas técnicas son las mismas, entonces ¿por qué hay críticas sobre la guasha y se dice que es una terapia alternativa? ¿Y por qué Graston y Gavilan son consideradas unas terapias complementarias? Pues básica y sencillamente porque estas terapias son occidentales y esta terapia es oriental. Entonces, hasta allí llegan las diferencias entre Occidente y Oriente, ¿sí? Pero si nos vamos a la realidad, que eso nadie se lo va a decir y mucho menos ellos lo van a reconocer, la técnica Gavilan nace principalmente de Graston y Graston nace principalmente de guasha. Por eso es que estas dos tienen patentes y estas no, porque se pasa en el mismo caso que las ventosas, que tienen muchísimos años, milenios desde que se conocen, pero no sabemos exactamente quién las creó o quién las elaboró. Entonces, lo mismo pasa en este caso. Entonces, podríamos decir que la guasha es la mamá de Graston y Graston es la mamá de Gavilan. Por eso que ahorita está muy de moda el uso de la frase guasha miofacial. Pero principalmente, ¿por qué? Principalmente porque Graston y Gavilan tienen sus patentes. Entonces, no podemos hablar de técnicas de Graston como tal, sino que llegamos y hablamos de guasha miofacial por temas de copyright, ¿ok? O derechos de autor. Esto es simplemente un abre-boca, ¿ok? De lo que se conoce como las técnicas de raspado, las famosas técnicas de scrapping o las famosas scrapping tools. Y próximamente estaré realizando un taller sobre instrumentos de movilización asistida de tejido blando, donde no solamente profundizaremos acerca de esto, sino que también estaré enseñándoles las herramientas de Graston o las herramientas de guasha, cómo se aplican en el cuerpo y cuál es el mecanismo de acción y cómo las podemos implementar para trabajar todas las restricciones de las que ya hablamos anteriormente. Espero les haya gustado este video, dale like, compártelo y guárdalo para más tarde y apóyame suscribiéndote a mi canal de YouTube y activando las notificaciones en Instagram. Estas son las herramientas de Graston, normalmente vienen en su maletín o hay unas que vienen en su funda. Las pueden comprar de las dos formas, pueden adquirirlas de forma individual con su funda o
el maletín. Evidentemente este no es el maletín original. El maletín original tiene la marca Graston Technique troquelada en las herramientas de acero inoxidable. Y por acá tenemos las guayas de jade. Estas son principalmente faciales, pero podemos también trabajar algunas disfunciones miofaciales con ellas si las sabemos utilizar. Fíjense, aquí hay una particularidad con las guayas de jade. Las guayas de jade, principalmente, ellas suelen cargarse energéticamente. Para los escépticos que no creen en nada que tenga que ver con las energías, pues los invito a que compren una guaya y se la pasen todos los días o trabajen con sus clientes, pacientes o usuarios sin limpiarlas energéticamente hablando, para que vean que en algún momento se les va a romper sola, o con determinados pacientes van a sentir que esto se calienta en extremo. Y son cosas muy particulares, así como cuando pasa con el tema de las ventosas, que las ventosas hay algunas que se suelen llenar de vapor por dentro sin ningún tipo de explicación aparente. Y resulta ser que eso también tiene una explicación, que es el exceso de yang o el exceso de calor en el organismo. Pero bueno, eso lo podemos acotar durante la clase en el taller que voy a estar presentándoles muy pronto.